invitado es un escritor y editor argentino, conocido inicialmente por su trabajo a caballo entre la literatura e Internet. Creó la editorial, productora y revista Orsay, de crónicas periodísticas y literarias, obteniendo con Más respeto que soy tu madre el premio a Mejor Blog del Mundo. Además, ha colaborado durante varios años para los diarios El País y La Nación. Ha escrito una docena de libros y relatos como Messi es un perro o El mejor infarto de mi vida, donde cuenta el infarto que sufrió en un viaje a Montevideo, cuya historia terminó conociendo a Joe Gebbia, CEO y fundador de Airbnb, llevándola a una charla TED. Y desde hace años se caracteriza por leer sus historias en voz alta, tanto en radio como en televisión, teatros y recintos como este. Con todos ustedes, Hernán Caschiari. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a dejar que se vayan sentando después de esta transición. Estuve escuchando atrás a María hacerlos cantar y fue tremendamente relajante. Mientras esperaba pensaba qué bien que me está dejando al público María con todo el relax. Ahora que estamos un poquito más sentados, me presento, soy Hernán Caschiari, ya dijo la presentadora, soy escritor. Y el planteo que me hicieron cuando me invitaron acá era hablar sobre lo irreemplazable. Estamos todos en un momento bastante confuso de inteligencia artificial y lo irreemplazable tiene que ver con lo que somos y con lo que no se puede replicar. Y entonces pensé en algunos cuentos, en leerle un par de cuentos. Voy a leer dos. Cuentos que tienen que ver con eso, pero ¿desde dónde? ¿Qué cosa es irreemplazable? ¿Qué cosa no se puede replicar con la máquina? El dolor, el amor, la empatía. Yo quise ir por unos rincones un poco menos transitados. Yo creo que hay dos cosas que no se pueden reemplazar por la máquina. La primera es la maldad, algo que solamente nosotros tenemos. Y la segunda es la incertidumbre. De esas dos cosas nace la creatividad, de la maldad y de la incertidumbre. Le voy a leer dos historias, elegí de muchas dos, y la primera tiene que ver con la maldad. Cuando termine se van a dar cuenta, van a tener que aplaudir a mitad y después a final, porque son dos historias y necesito que aplaudan para separarlas. Esta primera tiene que ver, o por lo menos empieza en 1980, por ahí. En 1980 yo tenía 9 años, vivía en un pueblo pequeño de la provincia de Buenos Aires, a unos 100 kilómetros de la capital, un pueblo pequeñito de 40, 50.000 habitantes, y tenía un mejor amigo que se llamaba Chiri, y cuando volvíamos del colegio, de la primaria, lo que más nos gustaba hacer en la vida, porque no había internet, era hacer bromas telefónicas a los vecinos. Era lo que más nos divertía en el mundo. Empezábamos, no sé por qué, empezamos siempre haciéndole bromas a las personas que se apellidaban Gallo. Buscábamos en el listín telefónico a los gallos del pueblo, eran 9 los gallos, y los llamábamos a todos, uno por uno, éramos oficinistas de la broma telefónica. Hola, con lo de Gallo. Sí, ¿está Remigio? No, acá no vive ningún Remigio. Disculpe, me equivoqué de gallinero. Y cortábamos, y era el principio de la creatividad. No era bueno el chiste, pero nosotros a los 8 años nos desparramábamos de risa. Nos parecía lo más alto de la creatividad, y era la nada, era la nada. Después ya en la escuela, en los recreos de la escuela, nos juntábamos con chicos más grandes que nos decían que había bromas telefónicas más complejas, más creativas, más elaboradas. E incluso había un chico que se llamaba Moabro de apellido, que vendía en los recreos de la escuela números de teléfonos propicios para la broma telefónica. Este chico durante todo el verano había llamado por teléfono a todo el pueblo y anotaba en una especie de Excel prehistórico a los vecinos que en vez de cortar te puteaban, te decían barbaridades, que era lo que uno quería cuando era niño. Y después te vendía en la escuela. Este chico ahora debe ser un diputado de derecha, debe ser un genio. Te vendía el número de teléfono, un genio.
Y nosotros, por supuesto, con mi amigo Chiri, mi mejor amigo de la infancia, le comprábamos. Y un día le compramos un número de teléfono que venía el número, el apellido de la víctima y la palabra clave que había que decir para desestabilizarlo. Y cuando llegamos a casa, mis padres al mediodía no estaban, estábamos solos en casa, llamamos por teléfono. Marcamos, hola, con lo de Toledo. Toledo era el nombre, el apellido. Sí, está Cornetita. Cornetita era la palabra clave, era la contraseña para que el señor Toledo, que tenía la voz aguda y estridente, empezara a insultarnos como si no hubiera un mañana. La concha de tu hermana, hijo de puta. La puta madre que te parió, te voy a reventar el orto a patada. Y nosotros, 9 años, Chiri y yo, los dos, en el mismo auricular, escuchando los insultos, porque claro, no había internet ni había porno en esa época. La única forma de escuchar malas palabras era esa. Y escuchábamos al viejo y puteaba, y puteaba, y puteaba, hasta que por ahí, como era un tipo grande, se iba desinflando. Y cuando se desinflaba, solamente había que decir, pero no se enoje, Cornetita, y empezaba de nuevo. Como si pusieras otra ficha en el jueguito electrónico. Era fantástico. Y hubiéramos seguido así toda la vida, de no ser que en algún momento nos fuimos aburriendo con Chiri, de gallos y de Toledos, que eran voces incorpóreas en el teléfono, eran voces enojadas, pero no había rostro, no podíamos ver. Y nos empezamos a aburrir. Y un día Chiri inventó algo. Fíjense cómo va creciendo la creatividad en esta historia. Chiri inventó algo sin darse cuenta, que fue la broma telefónica presencial. Estábamos una tarde haciendo bromas como las de siempre, empezó a lloviznar en la esquina de mi casa. Justo en diagonal a mi casa estaba en esa época Alfombras Pontoni, el viejo Pontoni que vendía alfombras. Y Chiri, a través de la ventana, empezó a mirar al viejo Pontoni, que se veía del otro lado del mostrador. Y el viejo Pontoni miraba el horizonte y mi amigo Chiri lo miraba al viejo Pontoni. Y en el medio la llovizna. Y en un momento Chiri me dice, gordo, vení, vení, vení. Y yo me acerqué. Y Chiri me dice, ¿vos alguna vez viste a Pontoni vender alguna alfombra? Y yo ya hacía 12 años que vivía en esa casa. Y le digo, no, nunca vi entrar un cliente. Pontoni era un tipo que llegaba a las 9 de la mañana en bicicleta, se levantaba, abría el portón pesadísimo de su negocio y se sentaba en el mostrador. Y no hacía nada hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se levantaba, se iba, cerraba el portón pesado con candado y se volvía a su casa. Y de hecho, esa tarde de llovizna, a las 6 en punto lo vimos salir al viejo Pontoni encorvado, cerró el portón y cuando le puso el candado para irse, en ese momento, Chiri lo llamó por teléfono. Y lo vimos desde la calle, que abrió los ojos grandes, como diciendo, una venta, una venta. Por eso broma telefónica presencial, porque veíamos la cara de la víctima. Y el viejo Pontoni levantó el portón, se metió para adentro, lo perdimos de vista, pero lo escuchamos decir, Alfombras Pontoni, buenas tardes. Y Chiri le cortó, ¡pah! Y lo vimos salir de nuevo el doble de encorvado, 3 veces más frustrado. Cerró con mucho, mucho dolor el portón y cuando puso el candado, Chiri lo llamó de nuevo. Y Pontoni abrió los ojos el doble de grande y dijo, 2 llamados, venta segura. Levantó el portón, se metió para adentro y escuchamos, Alfombra Pontoni, dígame. Y Chiri le cortó. Todo el verano lo tuvimos así, al viejo Pontoni. La diversión iba creciendo, era increíble. A veces Chiri tardaba en llegar a mi casa y yo lo llamaba a Chiri y le decía, Chiri, apúrate que está por cerrar Pontoni. Y venía en bicicleta como loco. Éramos oficinistas de la broma telefónica. Y hubiéramos seguido así toda la vida, a no ser que una tarde, como todas, hicimos lo de siempre. Pontoni cerró, llamamos por teléfono y Pontoni hizo algo distinto. En vez de meterse para adentro, sacó desde la calle un mamotreto así de grande, con antena. Y desde la calle nos dijo, Alfombras Pontoni, la puta que los parió. Se había comprado el inalámbrico. Y nosotros cerramos las cortinas y nos metimos para adentro. Y nos hicimos chiquititos porque no sabíamos qué era el inalámbrico. No estoy hablando del teléfono móvil, sino de una cosa que había a finales de los 80, le cuento a los millennials, que había unos mamotretos que entraban a tu casa y que no tenían cable y sonaban a la vez que el teléfono fijo. El fijo sonaba ring y este sonaba al mismo tiempo, pero vos cogías el teléfono inalámbrico y caminabas como si fueras rico.
por la habitación y tenía un radio de 60, 70 metros, por eso Pontoni podía hacerlo desde la calle. Nosotros no sabíamos eso y pensamos que la tecnología nos había impedido por primera vez la creatividad. Esto es lo que está pasando ahora también. No podemos hacer más bromas telefónicas, existen inalámbricos, se van a dar cuenta, pero no, porque a la semana llegó el inalámbrico a mi casa. Mi padre vino con una caja que se llamaba Panasonic y el inalámbrico llegó a casa y empezó una etapa maravillosa de nuestra creatividad que se llamó bromas telefónicas a 2 teléfonos. Chiri se quedaba en el teléfono fijo del comedor y yo me iba con el inalámbrico al baño o a la cocina. Nos poníamos lejos para no mirarnos y reírnos. Y entonces marcábamos un número al azar, cualquiera. Y cuando la víctima atendía, nosotros fingíamos una conversación iniciada, como si la comunicación se hubiera ligado. Chiri hacía de mujer, yo hacía de varón y fingíamos una conversación pornográfica. Chiri decía Chiri, ay, te estoy esperando en casa, cuando vengas te voy a chupar todo lo negro. Y yo decía, cuando vengas te voy a poner en 4, putita. Y no cortaba nadie. Nadie en el pueblo nunca, jamás cortó. Nunca. Las viejas se quedaban escuchando, tapando el auricular. Se han quemado guisos en Mercedes, en mi pueblo, por culpa de viejas que no volvían a apagar la hornalla nunca. Y nosotros descubrimos, con 13 años, al lector cautivo, al que no se iba. Y en la escuela entonces, por la mañana, en vez de estudiar química, geografía, matemáticas, poníamos los 2 pupitres al fondo y escribíamos los guiones pornográficos que íbamos a locutar por la tarde. Empezó así nuestra creatividad escrita. Y a la tarde, y que te voy a chupar esto, y que te voy a hacer lo otro. Y siempre había un espectador. Cuando hay un espectador, empezamos a crecer como creativos. Cuando estamos solos, nos podemos divertir, pero cuando hay un tercero, ajeno, expectante, empezamos a crecer. Y eso empezó a pasar, y hubiéramos seguido así toda la vida, de no ser que una tarde, un viejo que nos estaba escuchando decir nuestro guión pornográfico, empezó a jadear demasiado. Y cortamos nosotros porque nos dio asco. Pero ya a esa altura podíamos considerarnos dioses de la broma telefónica. Ya habíamos encontrado un lugar en la cocina con la mesa redonda, habíamos comprado una centralita para poner mute. Chiri tomaba yema de huevo y clara de huevo para hacer voz femenina. Yo había comprado una chapa para hacer los truenos. Era increíble. Era radioteatro para un solo espectador. Y yo creo que fue por eso, porque nos creímos dioses, porque nos creímos insuperables, que tocamos fondo. En un momento hicimos algo que no hay que hacer, hicimos la broma telefónica que no hay que hacer. Ya no éramos tan pequeñitos, ya teníamos 15, 16 años, ya teníamos pelos en las patas. Estábamos jugando a una variante de la broma telefónica que habíamos inventado, que era maravillosa, que era una competencia entre Chiri y yo. El que hablaba tenía que intentar que la víctima no cortara el teléfono, que se mantuviera en el teléfono a cualquier precio. Y el otro, con un cronómetro, esos cronómetros de finales de los 80, de los relojes Casio, con esos cronómetros jugábamos. Buscábamos a ver cuál era el tiempo del que hablaba. Esa tarde Chiri llevaba una performance ideal. Había logrado una conversación con una víctima, una señora, diciéndole Chiri que hablaba de la tintorería. Mantuvieron una conversación divertidísima sobre el planchado en seco. Chiri la paseó a esa señora por donde quiso. En un momento Chiri le dijo, pero yo soy japonés, y la vieja le creyó. Fue maravilloso. Terminaron cantando un tango a dúo, Chiri y la señora. Y cuando la señora cortó, yo paré el cronómetro, 17 minutos 12. Era imposible superar el tiempo de Chiri, 17 minutos 12. Pero yo lo intenté. Me tocaba a mí. Y lo intenté como los partidos de tercer y cuarto puesto del Mundial, que van a jugar pero saben que a nadie le importa. Como los croatas. Los croatas van a jugar. Y yo me sentí croata y dije, voy a intentarlo aunque no gane. Y Chiri me miraba, marcó el número, una vieja me atendió, dijo, hola, y Chiri empezó a hacer correr el segundero. Yo había desarrollado una técnica en esa época, una especie de marca de la casa, que consistía en poner una voz atónica, una voz pausada, varonil, sin edad, para que la víctima tuviera que adivinar mi identidad. Y eso me hacía ganar tiempo. Esa tarde, en la que fue la última broma telefónica de mi vida,
yo utilicé este método. La vieja dijo, ¿quién habla? Y entonces yo contesté lo que había que contestar con esta técnica. Le dije, bueno, lo que faltaba. ¿Ni siquiera te acordás de mi voz? Eso genera del otro lado sensación de familiaridad. ¡Ay, no! ¿Con quién quiere hablar? Y yo dije, textual, y esto es muy argentino, dije, ¿cómo con quién quiere hablar? Con vos, boludona. En Argentina la palabra boludona está en una frontera entre lo perverso y lo cariñoso, cuando se le decía a una vieja. Muy poca gente del entorno de una vieja le dice a la vieja boludona. Y la vieja hizo un segundo de silencio y dijo, ¡Daniel! Así lo dijo, ¿eh? Empezó con admiración, terminó con interrogación. ¡Daniel! Ese tono entre la exclamación y la pregunta se llama deseo. La vieja deseaba que del otro lado estuviera ese tal Daniel. Y a mí el nombre propio me dio un montón de pistas. Por la forma en que lo gritó la vieja. ¡Daniel! Fue desgarrador. No podía ser un amigo de la vieja, ni un ahijado, ni un sobrino. Era necesariamente un hijo. Un hijo único o un hijo viviendo lejos. Y yo entonces me tiré a ese palo como los buenos porteros y dije, pero claro, mamá, ¿quién va a ser? Y crucé los dedos. Y la vieja dijo, ¡ay, Dani! ¡Danielito! Y yo lo miré a Chiri y le hice así. Porque de repente el tiempo empezaba a correr de mi parte. Esa vieja no le iba a cortar a su hijo. Y en 5 minutos supe que Daniel vivía en la Patagonia porque la vieja dijo, ¿y está nevando, nene, ahí? Y era diciembre, verano en Buenos Aires, tenía que ser la Patagonia. También supe, por la entonación de la mujer, que Daniel y la mamá no se llevaban muy bien. La mamá dijo en un momento, ¡ay, hijo, papá hubiera querido que estuvieras en su entierro, nene! Bueno, mamá, hay heridas abiertas. La vida no es tan simple, le decía yo. Y Chiri hacía así como diciendo, ¡qué bien! ¡Qué bien! Supe que Daniel tenía una esposa que se llamaba La Negra, supe que tenía 2 hijos, todo me lo decía la vieja. El más chiquito, Carlitos, tenía 9 años y no conocía a su abuela, o sea que hacía una década como mínimo que no se veían. Supe que Daniel vivía en Comodoro Rivadavia, muy al sur en la Argentina, y que trabajaba en una fábrica de televisores. Todo me lo decía la vieja. Yo decía así, mamá, te echo de menos, mamá, nada más. A los 12 minutos de charla, ya cuando estaba todo previsto para superar el récord de Chiri, la vieja empezó a dudar. Les estoy contando una historia que pasó a finales de los 80. En la Argentina, en esa época, los teléfonos eran del Estado y eran muy malos. Entonces, una conversación entre Buenos Aires y la Patagonia, de más de 1.500 kilómetros, necesariamente se escuchaba mal. En cambio, la vieja escuchaba una conversación muy nítida. En un momento dijo la mujer, ¡ay, hijo, cómo es que te escucho tan cerquita, nene! Y ahí yo tuve que improvisar. Y le dije, mamá, sorprendido de mi propia crueldad, se lo dije, mamá, es que estoy acá en la terminal del pueblo, estoy acá en Mercedes. Del otro lado escuché un silencio y al mismo tiempo como un llanto contenido. Lo miré a Chiri riéndome y Chiri estaba así, como diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Y yo no sentía ningún tipo de compasión. Yo creo que fue ahí la primera vez que entró en mi cuerpo la pulsión de la maldad creativa. La maldad la sentí en la cabeza, en el pito y en la panza al mismo tiempo. La maldad como una santísima trinidad diabólica que las máquinas nunca van a tener. La maldad como sentimiento de creatividad absoluta. Yo quería seguir porque tenía más en la cabeza para decirle. Lo miré a Chiri y le hice así, como diciendo, ¿cuánto tiempo va? Chiri me mostró el cronómetro, 16 minutos, faltaba algo más. La vieja lloraba y yo le digo, no llores, viejita, no llores. Y ella me dice, habías venido ya otras veces al pueblo, nene. Me lo decía con la voz desgarrada. A veces sueño que venís de noche y que no pasás por casa. No, mamá, es la primera vez que vengo, te lo juro. Lo que pasa es que no quería llegar así nomás, por eso te estoy llamando. ¡Hijo, hijo! Me interrumpió ella. ¡Hijo, vení! Colgá y vení, apurate, apurate. Casi 17 minutos. Hacía falta algo más para superar el récord de Chiri y cuando supe lo que iba a decir, mi puño izquierdo se cerró. No era yo el que hablaba, era la maldad. Era la maldad que estaba hablando por mí. Le digo, mamá, ella lloraba. Mamá, no llores, escúchame, ahora voy a ir a casa, pero ¿me preparás canelones?
Hijo, claro, ahora mismo te hago, nene, claro. Estoy muerto de hambre, mamá, prepárame canelones. Sí, hijo, cortá, pero vení que te necesito abrazar. Llego en media hora, necesito comer. Vení, hijo. Y la mujer cortó. Y yo lo miré a Chiri, Chiri estaba hundido en el sillón del comedor de mi casa, no me podía ver a la cara. Ni siquiera se acordó de apagar el cronómetro. Al día de hoy no sabemos quién ganó. Y yo inmediatamente me senté y entendí lo que había hecho. Se me fue la maldad, porque la maldad se va después. Es como después de hacer el amor, que se va toda la testosterona. La maldad se va después de ser creativo. Y te das cuenta que hiciste un daño. Y nos quedamos 15 minutos, 20 en los sillones de mi casa. Y después pasó media hora y descubrimos que en algún lugar de Mercedes había una casa, que en esa casa había una cocina, que en esa cocina había una mesa y que en esa mesa ya empezaba a humear un plato caliente. Nos miramos con Chiri y sabíamos que habíamos sido creativos, pero también supimos que nuestra adolescencia iba a durar exactamente hasta que se enfriaran los canelones de Daniel. Esa es la primera. Esa es la primera. La maldad como fuerza motora. La maldad como fuerza motora es el principio fundamental del humor. El humor, si no le hace daño a nadie, no funciona. No es humor, es otra cosa. Aunque los políticamente correctos quieran impedirlo, si no hay maldad de alguna forma, no hay humor. Y una cosa que nunca va a tener la inteligencia artificial es la maldad necesaria para generar cierto tipo de humor. Así que podemos estar tranquilos por ese lado. La segunda cosa que la inteligencia artificial no va a tener nunca es incertidumbre, que es algo que los argentinos sabemos un montón. No saber si mañana comemos es maravilloso. Es maravilloso. Y voy a contar la segunda historia que también tiene que ver con la amistad con mi amigo Chiri. Con mi amigo Chiri nos conocemos desde los 5 años, hicimos la primaria juntos, el EGB juntos, hicimos todo juntos y siempre pensábamos que lo que estábamos haciendo era una mierda y que lo bueno iba a estar después. No, la primaria es muy mala, después va a estar bueno, cuando tengamos 15, 16, y no hacíamos nada en la primaria. Después ya estábamos en la secundaria, que es lo que sería el EGB, y a los 14, 15 años Chiri me decía, es una mierda esto, es una mierda esto. Lo bueno es cuando nos vayamos del pueblo a Buenos Aires a estudiar. Ahí vamos a estudiar publicidad, y después letras, y después cine, y después psicología. No hagamos nada ahora, que es una mierda. Y no hacíamos nada nunca. Siempre lo bueno estaba después. Y un día se terminó el bachillerato, la escuela secundaria. Nosotros no lo terminamos porque debimos un tendal de materias, pero se terminó. Incluso fuimos al baile de egresados como si hubiéramos egresado, porque al año siguiente nos teníamos que ir a Buenos Aires. Lo habíamos soñado. Yo me acuerdo que esa noche le dije a mi padre, terminé la escuela, me tengo que ir a Buenos Aires, me tiene que comprar un apartamento en la mejor zona de Buenos Aires, que voy a estudiar publicidad en una universidad privada. Y mi padre me miraba, tenía barba de 2 días, ojeras, y yo le decía todo lo que me tenía que comprar. Y en un momento mi madre interrumpe y dice, Hernán, vos sos pelotudo. ¿Cómo le vas a decir eso a tu padre que no tiene trabajo hace 1 año y medio? Hay hiperinflación en la Argentina, era 1989, una inflación tremenda. Y mi madre dijo, no tenemos un peso partido al medio, no vas a poder estudiar nada. Y yo me acuerdo esa tarde, me levanté y los empecé a putear, hijos de puta, les empecé a decir. No empaticé para nada con esa gente. 12 años me hicieron ir a la escuela primaria y secundaria para decirme que hay un futuro, y era que hay un futuro, se gastaron toda la plata, la concha de su hermana, ¿dónde está la plusvalía? Empecé a gritar, porque yo ya había empezado a leer libros de izquierda y la palabra plusvalía estaba, yo no sabía qué quería decir, pero les decía, ¿dónde está la plusvalía? Les decía. Y en un momento me fui a la mierda, pegué un portazo y me fui a fumar porro a la plaza, que era lo que hacía todas las noches. No tendría que haber ido a haber cenado a mi casa. Y me quedé fumando porro solo. 2 de la mañana de un martes, enojado con mi familia. Y por ahí viene Chiri, mi mejor amigo, en la motito de la madre. Viene lleno de granos Chiri, me lo acuerdo como si fuera hoy. Y se sienta al lado mío, y yo le paso el porro, y Chiri me dice, ¿vos sabés, gordo, que mi papá y mi mamá no me pueden mandar a Buenos Aires porque no hay plata? A mí tampoco, boludo, le digo. Y me dice, Chiri, ¿vos sabés que mi papá hace 2 años que no tiene más el taller mecánico? Y mi papá no sé qué tenía, pues tampoco tiene, le digo. Y nos quedamos ahí, nos cayó la ficha.
de que no íbamos a poder ir a estudiar a la gran ciudad, que nos íbamos a tener que quedar en el pueblo. No lo podíamos creer, habíamos soñado de los 9 años que a los 17 nos íbamos a la mierda. Y no había opción. Y de repente, mi pueblo, Mercedes, es un pueblo hermoso. Vayan a hacer turismo cuando vayan a la Argentina, a Mercedes, provincia de Buenos Aires, es maravilloso, tiene una gastronomía alucinante. Es un pueblo hermoso para crecer, para tener 9 años o para ser turista. Pero no para vivir después de los 18, no hay nada que hacer. En Mercedes tomás cocaína o sos policía, es todo. Si tomás cocaína te persigue la policía, si sos policía perseguía al que toma cocaína. Corré, pero no hay más nada. Y Chiri me miró asustado y me dijo, gordo, vamos a tener que tomar cocaína. Sí, le digo. No va a ser policía, le digo, claro. Y ahí estábamos, imagínense, finales del 89, en la Argentina, hiperinflacionaria, a las 2 de la mañana, 2 chicos de 17 años pensando si iban a ser funcionarios públicos o cocainómanos. Sin saber que al mismo tiempo, mi mamá y la mamá de Chiri, Mari, estaban hablando por teléfono desde la cama, cada una desde su cama en el pueblo, porque tenían insomnio, no se podían dormir. No se podían dormir porque le habían tenido que decir a sus hijos que no había futuro. Fíjense que siempre son las madres, las que no se pueden dormir a la noche. Porque mi papá y el papá de Chiri también nos habían dicho que no había futuro. Y estaban roncando los dos a pata suelta. Siempre son las mujeres las que no se pueden dormir a la noche. Y mi mamá le decía a la mamá de Chiri, ¿cómo no lo voy a querer mandar a Buenos Aires a estudiar al gordo? Si es un genio. Mi vieja siempre dijo eso. Pero no hay un peso partido al medio, Mari. Y la mamá de Chiri le decía, ay, acá tampoco, Chichita, acá tampoco, no llegamos a fin de mes. Pero no solamente nosotros, nadie llega a fin de mes. Yo tengo una gran amiga en la capital federal que siempre tuvo un gran pasar económico y no llega a fin de mes, tiene que alquilar una habitación de su casa, un ático, a desconocido. Y mi mamá la escucha y le dice, pero Mari, vos sos pelotuda, tenés una amiga en la capital federal que alquila una pieza arriba, los chicos. Y ahí se les prendió la lamparita de que esa mujer nos podía dar una habitación en Buenos Aires. Y al otro día mi mamá llamó a la amiga de la mamá de Chiri y le dijo que había 2 chicos muy buenos, de buena familia, muy sanitos. Y la convenció de que le alquilara una habitación en un ático en Buenos Aires. Y al otro día Chiri y yo estábamos en la estación de trenes de Mercedes, con esos bolsos que llevamos los que somos del interior cuando vamos a la gran ciudad a estudiar, esos bolsos que los hacen las madres, que hay ropa limpia, doblada, un tupper con milanesas. Y estábamos los dos ahí, a punto de subir al tren para irnos a Buenos Aires. No lo podíamos creer, porque ya habíamos decidido la noche anterior ser policías cocainómanos al mismo tiempo. Y nuestras madres nos sacaron de ese destino incierto y nos metieron en un tren directo a Buenos Aires y nos fuimos a Buenos Aires. No lo podíamos entender. Mi mamá desde el andén nos saludaba y nos daba consejos. Nos decía, Hernán, no le fumen porquerías a esa mujer en la cara. Chao, mamá, decíamos nosotros. Chiri, por favor, no le metan melenudos a esa señora a la habitación. Chao, mamá. Y llegamos a Buenos Aires, abril del 89, el mes con la mayor inflación que un país de Occidente tuvo en la historia de la humanidad. 3.570% en ese mes de inflación. El chico que en el vagón de tren vendía los alfajores iba cambiando de precio vagón a vagón. Decía, Guaymallén de fruta, 450 australes, pasaba. Guaymallén de fruta, 1.280 australes. Guaymallén de fruta, 4.000. Tenía la inflación en la cabeza. ¿Cómo se cagan de risa ustedes que son país estable, ¿Cómo se ríe el país estable de estas cosas? Y llegamos a Buenos Aires con un billete de 500 australes cada uno en el bolsillo, que cuando salimos valía algo y cuando llegamos no valía nada. Y llegamos a la casa de esta pobre mujer, Tita se llamaba la vieja. Tocamos el timbre, nos abrió, y cuando nos abrió nos dimos cuenta que no tenía la menor gana esa mujer de que estuviéramos ahí. Una cara de culo tenía. Nos dio la llave, nos dio una sola llave. Sabía que éramos 2 y nos dio una sola llave. Y sabía que no éramos siameses también, Y nos cobró por adelantado y nos mostró la habitación, que era un ático arriba, 2 camas feas. Una ventana muy linda que daba a la avenida, se veían abajo los autobuses y todo. Y nos empezó a querer decir, hay que apagar el gas a las 22, no se puede cagar en este baño, en este sí. No le dimos pelota, tiramos los bolsos y nos fuimos con Chiri a caminar por Buenos Aires con llave propia.
que era lo que queríamos de los 9 años, ser independientes. Y caminábamos por Buenos Aires, ¿sí? La llave la llevaba yo, después se la pasaba a Chiri a las 2 cuadras, y Chiri caminaba así, yo caminaba así. El que llevaba la llave caminaba así y el otro caminaba así. Y así llegamos hasta Plaza Italia, que es un lugar donde venden libros usados. Nos compramos libros usados con el dinero que era para comer en la semana. Hicimos todo mal. No teníamos más plata, habían pasado 2 horas. No teníamos más dinero. Incertidumbre absoluta, no teníamos nada, pero había que ser creativos. Y fuimos a la casa del Colorado Ulmer, un amigo nuestro que tenía buen pasar económico porque el padre era farmacéutico. Y le dijimos, necesitamos plata para la semana. Y el Colorado nos dijo, si me van a buscar cocaína a este lugar, yo les doy plata y un poquito de porro. Y nos mandó a un lugar que era muy lejos. Ya pasando Buenos Aires, obviamente nos equivocamos de autobús, nos metimos en un barrio peligroso que no era, nos rajunearon, casi nos cogen, fue tremendo, espantoso, nos tuvimos que volver a dedo, nos hizo dedo unos tucumanos que contrabandeaban fotocopiadoras en una combi, que es otro cuento, no es este, pero llegamos como a las 4 de la mañana, llegamos a la casa de la vieja Tita, nos metimos en nuestra habitación nueva, estábamos, no podíamos creer, Chiri me miraba y me decía, boludo, casi me culean, sí, decía yo. Yo estaba todo rajuneado. En Mercedes tardábamos 6 meses para conseguir toda esa cantidad de anécdotas. En Buenos Aires en una noche habíamos conseguido todo eso. Chiri me decía, vamos de nuevo, pará. Le decía, yo lo agarraba, pará. Que no solamente consiste todo en tener anécdotas, también hay que estudiar, aprender a poner los párrafos. ¿A dónde va el párrafo 1 y el 2? Tenemos que ir a la facultad, tenemos que estudiar para eso. Y Chiri me dijo, tenés razón. Y yo le digo, Chiri, hay que dormir. Y me dijo, tenés razón. Y se durmió. Es el día de hoy que mi amigo Chiri se duerme cuando quiera. Es lo peor que te puede pasar. Y yo me quedé solo, él dormido. Me tiré en la camita mía, 3 de la mañana, 4. Empecé a dar vuelta, no podía dormir. No podía dormir, estaba como muy manija, con muchas ganas de estar vivo. Y al mismo tiempo entraba un vientito por la ventana cerrada que me daba acá, en el cuello. Y me dio insomnio. Y me levanté y abrí la ventana de par en par. Y me entró todo el viento de Buenos Aires. Y me fumé un cigarro. Primera noche en Buenos Aires, la primera noche que más había soñado en toda la vida de pueblo. Estaba donde quería estar. Con mi mejor amigo íbamos a romperla, íbamos a estudiar publicidad y psicología y letras y cine. Buenos Aires explotaba de cultura. Y yo estaba ahí, no en el pueblo, ahí. Nunca me había sentido tan fuerte. Terminé de fumar el cigarro, lo tiré, cayó por el abismo de la avenida. Yo veía que pasaban autobuses toda la noche y no lo podía creer. Autobuses toda la noche. Y entonces cerré la ventana y dije, vas a dormir y vas a tener una enorme vida. Y cerré, y ahí me di cuenta cuando cerré, que una de las hojas de la ventana tenía la madera hinchada. Y por eso no cerraba bien, y por eso ese vientito que no me dejaba dormir. Y yo dije, si no arreglo esta ventana no voy a tener una buena vida. Lo supe. Y entonces tomé carrera, del otro lado del abismo, Tomé carrera para cerrar la ventana bien, y le hago, ¡pah! Y siento así, vientito. ¡Pah! Yo tendría que haber desistido. Yo me tendría que haber ido a dormir con la ventana como estaba, pero yo esa noche era inmortal. Esa noche era mi primera noche en Buenos Aires, era el principio de todo lo creativo que iba a pasar en mi vida y yo tenía que arreglar esa ventana, entonces saqué de abajo de la cama el bolso que me había armado mi mamá, abrí el bolso, saqué el tupper con milanesas, abrí el tupper y saqué el cuchillito Tramontina, que es un cuchillo serruchito con punta muy fina, y usando el cuchillo Tramontina como destornillador, saqué primero las bisagras de la ventana y después los 18 tornillos de la ventana. Y saqué la ventana entera. Y me la llevé al costado de la cama, a la ventana, y de repente acá empezó a entrar viento, el ruido de la avenida, se veía Buenos Aires en Full HD, era impresionante. Y yo me senté al costado y con el mismo cuchillo Tramontina, pero al revés, es decir, usando el mango como martillo, le empecé a pegar a la madera hinchada, 4 de la mañana, ¡pah! Para deshinchar la madera y colocar de vuelta e irme a dormir. ¡Pah! Pero claro, con el ruido se me despertó Chiri. Y Chiri se despierta y lo primero que ve es la avenida en Full HD, el viento que entra y un gordo martillando. Y me dice, ¿qué pasa, Hernán? ¿Qué pasa? Le digo, nada, estoy arreglando la ventana. Y Chiri no lo podía entender, estaba enojadísimo porque no lo dejaba dormir.
Me dice en un momento Chiri, me dice, toda la vida va a ser así. Claro, era la primera noche que estábamos durmiendo juntos, se pensaba que era una rutina mía. Le digo, no, le digo, dormí, no lo hago más. Y se tapó la cabeza con la almohada y siguió durmiendo y yo empecé a martillar despacito. Pero claro, cuando uno martilla despacio, hace ritmo, pero no hace nada relacionado con la carpintería, nada. Entonces digo, vamos, esperemos. Vamos a esperar que Chiri entre en la fase profunda del sueño, que es cuando Chiri hace... Cuando Chiri hace... No lo despertás ni con la guerra, ¿eh? Vamos a esperar ahí, pegamos 4 martillazos fuertes, colocamos la ventana y se terminó. Dejé pasar el tiempo y Chiri en un momento, 4:25 de la mañana, hace... Listo, digo, hago algo, me puse de espaldas a él para amortiguar el ruido. Pensé todo bien, ¿eh? Iban a ser 3 martillazos nada más. Doy el primero, ¡pa! El segundo, ¡pa! Y cuando levanto la mano para dar el tercero, Chiri se despertó, no sé cómo, me sacó el cuchillo de la mano y me lo tiró por el abismo de la avenida. Y yo me quedé así, sentado. Chiri se fue a dormir puteando. Gordo, la puta que te parió, y volvió a dormir. Y yo me quedé así. Y sentí algo raro. No sentí ningún dolor, pero sentí algo raro. Me bajó la presión un poco. Y después sentí humedad en la pierna, mucha humedad en esta pierna. Y me miré la mano y me caía sangre, pero a chorros, Sangre en la mano, a la pierna. Digo, claro, yo tenía el cuchillo al revés para martillar, un cuchillo de serrucho, muy fino. Y cuando Chiri me lo arrancó de la mano para tirarlo, me sacó los tendones. Yo tenía el índice y el anular colgando de estos pedazos de piel y sangre que me caía. Y no sentía dolor todavía, sentía muchísimo desánimo. Me sentía cada vez más frío, transpiraba amarillo y me daba cuenta que me estaba desangrando. Y le digo a Chiri, Chiri, boludo, me desangrás, boludo. Y nada. Yo no lo quería alarmar a Chiri, pero había salpicaduras de sangre en las paredes, en el suelo. Chiri, despertate que me voy a morir. Nada. Después me dijo al otro día que pensaba que estaba jodiendo, que no era importante, que me estaba riendo de él y por eso no se despertaba. Pero como no se despertaba, tuve que agarrar un pedazo de sábana y me hice un torniquete, no tanto por el dolor, sino para que dejara de caer la sangre. Los dedos estaban para abajo, se estaban cayendo, y cuando doy la primera vuelta con la tela y la carne se une con la carne, ahí fue el dolor. Es un dolor que es el día de hoy que no puedo explicar. Y eso que yo trabajo de explicar, no puedo explicar. No lo puedo explicar. Como un serrucho hirviendo de punta congelada que te mete en el cerebro. Yo tiraba la mano lejos para que el dolor estuviera lejos, pero el dolor estaba en el cerebro. No estaba en la mano. Y grité y Chiri ahí se despertó, se dio cuenta que pasaba algo en serio. Y se incorporó y vio la ventana sin nada, con Full HD, yo gritando. Y me decía, ¿qué te pasa, gordo? Me decía, y yo no le podía contestar porque estaba gritando. ¿Qué te pasa, gordo? Y no se me ocurrió mejor idea más que sacarme el revoltijo de sábanas pegajosas y le puse los 2 dedos acá para que se diera cuenta de lo que me había hecho. Y fue lo peor que pude haber hecho, porque cuando le pongo los dedos, Chiri hizo 3 cosas que yo les juro que fueron al mismo tiempo. Primero puso los 2 ojos en blanco, como las muñecas de las abuelas de cerámica que están rotas con los ojos para atrás. Al mismo tiempo que ponía los ojos en blanco, vomitó. Pero no vomitó como el exorcista. No, hizo una catarata flácida de vómito inútil. Y a la vez que vomitaba con los ojos para atrás, se desmayó boca arriba en la alfombra de la casa de la vieja Tita. Y yo lo miraba y nunca había visto en la vida un solo ser humano hacer esas 3 cosas tan graciosas al mismo tiempo. Y me empecé a reír y no me podía parar de reír. Y me reía y me seguía desangrando. Y la sangre le caía en la cara y yo le hacía como un payasito de sangre. Y me reía más y me dolía acá. Me empezó a doler la risa y me dolía y me dolía. Yo no sé si ustedes saben, yo creo que capaz que lo inventé yo, porque cuando te estás desangrando y te estás muriendo, la sangre va para abajo, pero si al mismo tiempo te carcajeas de la risa, la sangre hace ¡guau! ¡Guau! Es impresionante, nadie se muere riéndose, para mí fue descubrimiento mío. Y yo me reía y me reía traspasado por el dolor, porque además sabía que faltaban 3 segundos, 4, para que entrara la vieja. La vieja vivía en la parte de abajo de la casa, era obvio que iba a entrar. Y cuando vi
el picaporte que se abría, cuando vi las pantuflas de la mujer entrando a cuando supe que esa pobre mujer iba a ver su empapelado todo lleno de sangre y a un chico desmayado y vomitado en la alfombra y la ventana de su casa arrancada de cuajo y a otro chico más gordo en calzoncillos pálidos con 2 dedos menos cagándose de risa del vomitado. Cuando supe que iba a pasar todo eso, entendí que Chiri y yo estábamos en lo más alto, en lo más hermoso de nuestra creatividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.